Hey, ¿qué pasa, fractales? Vamos con la segunda parte del vídeo de ASTS, estudiando el movimiento bestial, ¿no? La tendencia que ha tenido durante 2 meses hasta mediados de agosto y demás. Y nada, acabamos con la segunda fase, ¿no? De la que hablábamos en el primer vídeo, esa primera fase donde se hace un más 300%, dejando una especie de ascending channel, ¿no? Donde se pudieron aprovechar varias oportunidades, ya sea pues el segundo gap up después de haber dejado ya el primer highest volume ever, ¿no? Y en ese primer día, luego a los 8 días pues se puede entrar en la rotura de esa banderita, ¿no? Que en el diario pues se ve que también es una especie de cap and handle, ¿no? Buscando esa lógica de expansión, consolidar y dejar unos higher lows con respecto a la anterior pullback, ¿no? Luego, pues eso, tenemos esa expansión, luego tenemos una especie de bull flag, ¿no? Que al final, pues es eso, un pullback con poquito volumen y dejando una inside day por los pelos, no es una inside day, pero es in the spirit, que se lo copió a Oliver Kell y tenemos ese undercut and rally de los $10, ¿no? Que de hecho lo vemos en esta imagen de aquí para al final acabar formando una base durante 4 semanas, ¿no? Un cap and handle y... Y eso, y estamos en un momento en el que el mercado se pone un poquito más complicado, ¿no? Dejamos como esa especie de top con la vela, que es bueno, no llega a ser ni una reversal ni una engulfing, pero es una vela como estas, pero a la baja, ¿no? Al final de expansión, pero a la baja. Y se pone, pues eso, el mercado un poquito más complicado y más choppy, y mientras, pues, ASTS empieza esta segunda fase, ¿no? Que hemos catalogado como, pues, esa super mega fuerza relativa versus el mercado, ¿no? En la cual, pues eso, mientras el mercado acaba dejando una corrección, perdiendo la media de 50 días, incluso llegando a tocar la media de 200, siendo una corrección pues un tanto más pronunciada, pues esta se acaba yendo desde los $12 hasta los 40, ¿no? Aunque no se ve en esta parte del gráfico que está cortado, pero se acaba yendo a los $40, ¿no? Entonces al final es lo que buscamos, pues estos super performers versus el mercado. Así que nada, pues eso, si nos vamos a estudiar las potenciales entradas de este retesteo del anterior pivot, ¿no? De la anterior rotura, pues tenemos esta velita de aquí, no es un inside day, sino que se queda ahí in the spirit, podríamos decir. Y esta velita sí que es una inside day. Entonces al final lo que nos está diciendo el precio es esa compresión de la volatilidad y como vemos pues con este volumen súper seco que al final es lo que queremos ver, ¿no? Porque si en los días negativos, después de la expansión y la contracción, no vemos ese volumen de venta, de distribución, quiere decir que hemos llegado como al equilibrio que hablábamos de la oferta y de la demanda, entonces a la que entre un poquito de demanda, pues al final el precio, o sea, vamos a ver precios mayores, ¿no? Vale. Luego, eso, nos podemos ir al gráfico de 65 minutos. Tenemos en cuenta que este Inside Day no nos deja un riesgo tan ceñidito, ¿no? Sino que los mínimos del Inside Day serían en torno al 6%. Entonces aquí, pues sí que podemos buscar en el gráfico de 65 minutos, no anticipar la entrada, sino pues ver qué nivel podemos utilizar para que el stop siga siendo lógico y poder ceñirlo un poco más, ¿no? Entonces, pues eso, tenemos este Inside in the Spirit, ¿no? Del que hablábamos, donde tenemos un undercut de los 12.30 y de los lows del mínimo anterior y como hablábamos, aguantando ese prior pivot, esa anterior resistencia, y aquí sí que dejamos el inside day, ¿no? Entonces los mínimos serían
esta rayita roja, pero vemos como aquí, eso, acabamos cerrando como en la mitad del día y tenemos este tight trade, ¿no? En plan, que tenemos ahí varias velas del gráfico de una hora, las últimas velitas del día súper contraídas. Entonces, que además también tenemos esa confluencia con la media de 10 días, ¿no? Entonces podríamos utilizar estos mínimos y la pérdida de la media de 10 días como stop loss, ¿no? Entonces, bueno, si no... Eso sería en torno a un 4% porque tengo que el risk en los mínimos del día de esta vela de expansión, que es una Ignite Bar, sería en torno al 3%. Entonces pues al final es eso, siempre buscar mitigar el riesgo, ¿no? Entonces sí que es verdad que no nos va a dejar entrar con una posición mucho más grande, como si fuese un stop loss de un 2%, pero lo que sí nos permite, a la que vamos viendo esa reconfirmación, pues que podemos ir mitigando el riesgo, ¿no? Estar en la menor potencial pérdida posible cuanto antes, para que al final, pues eso, a la que veamos confirmación y tengamos múltiples del riesgo, pues le estemos haciendo un beneficio bueno, ¿no? Y nada, en el gráfico de 10 minutos pues vemos como explota desde el principio, ¿no? Esa primera media hora pues se va a romper y luego incluso cuando testeamos las resistencias cuando ya entra esa demanda, ¿no? Ese volumen de compra y nos vamos a los 14.27, que es un pivot diario, ¿no? Se podría decir porque son los 14. A ver, un segundito. Claro, son los 14 porque estamos en esta primera expansión, ¿no? Entonces, de la que veíamos en gráficos con más zoom, con menos zoom, ¿no? Por así decirlo, teníamos esta resistencia y es justo en donde encontramos esa oferta, ¿no? De todas maneras, pues eso, desde que entramos hasta que tomamos esa resistencia, nos podríamos incluso estar haciendo un 8%, ¿no? Así que serían, pues, si es un 3%, un poquito más de casi 3 veces el riesgo, ¿no? Entonces ahí incluso pues podríamos vender la mitad de la posición en fortaleza, depende, lo que digo, depende en el momento en el que estemos de nuestro viaje, ¿no? Por así decirlo, a mí en el momento en el que estoy, pues para ganar esa confianza me viene bien asegurarme profits right away, ¿no? Que se dice cuanto antes para que, pues eso, si al final acabamos devolviendo el movimiento, a mí ya me haya pagado el trade, ¿no? Y como decía en el vídeo anterior, podemos tener una core position, ¿no? Ponle un 10% de la posición, que aquí, por ejemplo, en los $10 podríamos teníamos muy buen risk reward. Además es eso, el potencial de estar comprándola en los $10 y no volver a verlos. Que estamos comprando en esa debilidad, ¿no? En vez de estar comprando en fortaleza. Entonces aquí podríamos eso, poner una core position, ¿no? del 20%, estar vendiendo la mitad y quedarnos pues con ese core del 10%, y a la que nos van dando otros puntos pues añadirle otro 10, un 20%, vender la mitad en fortaleza y en potenciales futuras oportunidades pues eso, añadirle a la posición y financiar el riesgo, ¿no? Y tener pues una posición de core, ¿no? De que nos la llevemos de 10 hasta que rompamos una media con fuerza, ¿no? Y sacarle el máximo jugo a la tendencia. Pero eso, como digo, ir financiando el riesgo y recogiendo beneficios, ¿no? Al final para tener esa consistencia, como digo, ¿no? Y el siguiente pues sería el siguiente Inside Day, ¿no? Tenemos esa expansión y tenemos otro Inside Day. Entonces, pues este es un patrón de Up and Inside, ¿no? Que es a los 2 días, que tenemos esa resistencia de los 14 y pico, que al final si vemos esa expansión acabamos rompiendo los $15, que es un número redondo con mucha fuerza, y sobre todo que la rotura, al final como veíamos, tenemos este ascending channel, ¿no? Que... A ver dónde lo tengo dibujado.
aquí, ¿no? Tenemos este ascending channel que al final es como un patrón que si rompemos a la baja pues nos podemos venir fuertemente o ver una corrección un tanto pronunciada, pero que también puede ser muy potente si lo rompemos al alza, ¿no? Entonces estamos en este punto, en los máximos del ascending channel, que nos ha estado mostrando mucha fuerza relativa y, como digo, tenemos ese catalizador de la noticia de que ya estaban los 5 primeros satélites comerciales pues ya preparados, ¿no? Para el lanzamiento. Entonces, pues nada, tenemos, si nos vamos al gráfico de una hora, tenemos que, igual que el anterior Insight Day, que es justo a la 20 EMA, es en torno a un 6%, por lo que sería un white, en plan un amplio rango. Entonces, pues eso, teniendo en cuenta que aquí, por ejemplo, no tendríamos esa trampa de irnos a un gráfico de 65 minutos para poder ajustar un poquito más el riesgo, sino que nos tendríamos que jugar un 6%, entonces pues ahí simplemente entraríamos con una posición menor, ¿no? Y también teniendo en cuenta que estamos un poquito más alejados de la media de 10 días, pues eso también tenerlo en cuenta. Y como digo, pues a la que vemos que esta primera vela ya es de un más 10%, subir el stop loss a los mínimos del riesgo, a los mínimos del día. Uno, porque si rompemos esos mínimos después de esta pedazo de expansión, ese price action va a ser anormal, entonces vamos a ver mucha volatilidad y probablemente no nos interese estar dentro, ¿no? Al final el mercado no nos está dando la razón, pues nos salimos y a esperar a otra potencial futura oportunidad. Y como digo, eso, mitigar el riesgo, ¿no? Aunque hayamos entrado con una menor posición, pues ser un poquito más agresivos, ¿no? Para que en caso de que salte el stop loss, pues podamos tener una pérdida incluso menor, ¿no? Y nada, como nos vamos al gráfico de 10 minutos, pues mira, incluso, pues eso, nos vamos esa primera vela de 10 minutos a romper el inside, ¿no? Y a retestear esa resistencia de los 14.27. Es verdad que vemos ese rechazo, pero esa segunda velita inside, justo que acaba cerrando por encima del pivot diario, que son los máximos del Inside Day, y nos permite pues incluso añadirle a la posición, ¿no? Y hacer que el riesgo sea menor, ¿no? Ya os digo, como los mínimos del día o incluso los mínimos del Inside Bar, que sería en torno al 2 y pico, 3%, ¿no? Y así pues poder entrar de forma más agresiva, ¿no? Y como digo, si aquí todavía no tenemos posición, pues esto lo que nos está permitiendo es, pues eso, poder entrar con bastante potencial de la cuenta, ¿no? Una posición grande, un 20%, y simplemente estar perdiéndole un 3%, ¿no? En caso de que nos eche el stop loss, ¿no? Y como vemos, pues eso, expansión, contracción, expansión, contracción con menor volumen, ¿no? Y soportando en este caso pues el big gap del día, esa expansión, esa contracción con menor volumen, ¿no? Y dejando unos higher lows con respecto a los anteriores y aguantando la media de 20 periodos, ¿no? Del gráfico de 10 minutos. Así que nada, al final esto es lo que queremos ver, ¿no? Y desde esta entrada, pues prácticamente a los máximos del día y en el cierre, pues le podríamos estar sacando un 20%, ¿no? Eso sería, pues, si hemos arriesgado 3, lo cual nos permite entrar con una posición muy grande, que no digo ni recomiendo que lo hagamos, sino simplemente pues que está la posibilidad pues incluso de estar entrando con un 30% de la cuenta, ¿no? Y como digo, vender en esa fortaleza para que nos permita pues estar haciéndole casi 6 veces lo que hemos arriesgado y no irnos al cierre con el riesgo de que al día siguiente abra con un gap a la baja y
deshacer un poco la posición, ¿no? O aligerarla un poco a una posición más normal, ¿no? Y así pues, al final así es como se consigue esa super performance, ¿no? Que buscamos. Pero eso, siempre pues gestionando el riesgo lo primero y sabiendo lo que estamos haciendo, ¿no? Así que nada, y luego por último, pues estaríamos ante esta última entrada, ¿no? Como veíamos esa expansión de la rotura de este Inside Day, pues eso, nos hacemos un 50% en apenas 4 días, ¿no? Como digo, en un mercado que no para de caer y de romper las medias a la baja. Y esta pues lo que hace es eso, esa expansión y volvemos a tener una super contracción, ¿no? de la volatilidad y apoyando pues en la media de 10 días en este caso y dejándonos un inside day que no es que un patrón también que es muy potente es cuando dejamos un inside day, que es eso, una velita dentro de la vela del día anterior o de la sesión anterior o de la vela anterior, sí, ya sea, porque al final el mercado es fractal, entonces pues que nos da igual que sea una vela mensual, de semanal o de un gráfico de 10 minutos, ¿no? Pero al final es una velita que esté dentro de la vela anterior y si la vela anterior, pues eso, nos deja esta mecha, ¿no? Cierran los mínimos y toda la vela es dentro de la propia mecha del día anterior, es un setup muy potente que es Weak Play, que, que pues eso, en este caso no es un weak play como tal, pero in the spirit, ¿no? Y al final sí que es el patrón de esa vela Inside Day, Inside Bar, y sí que es verdad que es muy ceñida, o sea, tenemos mucho rango, ¿no? Porque es en torno a un 10% en los mínimos del Inside Day, también el mercado que está como está, entonces se podría jugar y de hecho funciona con los mínimos del día porque del día de la rotura, aunque tenga ese mal cierre, pero al día siguiente sí que le entra esa demanda, que de hecho Palantir tuvo el mismito comportamiento y en estos días de aquí que viene a tocar la media y a consolidar la media de 10 días, estos mínimos de esta vela no se pierden, ¿no? Y que además, pues eso, en 2 días, 3 días tenemos un más 10% perfectamente, ¿no? Pero bueno, al final vamos a estudiar este punto de aquí, que aquí tenemos este día que se presentan después del cierre del mercado los resultados empresariales y al día siguiente, pues eso, tenemos que tener nuestros niveles pues ya estudiados, ¿no? Y con nuestro plan de aquí tenemos un consolidation pivot y aquí tenemos otro consolidation pivot que al final son los máximos de 52 semanas y eso, y al final pues este día se hace un más 50% con muchísimo volumen. Es verdad que no es el highest volume ever, pero es un volumen bastante importante, ¿no? Y tenemos pues eso, otro 60 y pico por ciento en 3 días y como digo, cuando el mercado está por debajo de la media de 50. Y luego este día, que no es un inside day, pero que el RMB, ¿no? El Relative Measured Volatility de DeepView se va a cero, ¿no? Que eso significa que está totalmente comprimida esa volatilidad. Así que eso, nos vamos al gráfico de 65 minutos, ¿no? Y vemos pues eso, que tenemos los máximos de esta vela, tenemos ese cheat pivot que se podría llamar y luego los máximos, ¿no? Entonces esas consolidation pivots y al final pues vemos como tenemos un 4% de gap al alza, ¿no? Con ese catalizador de los resultados y que esa primera vela de la primera hora, pues tenemos esa super expansión, ¿no? Si nos vamos al gráfico de 10 minutos, vemos que eso, directamente en esa primera velita rompemos esos pivots. Los máximos en los mínimos del día serían en torno a un 6% del riesgo. Entonces, pues eso sería que tuviésemos una orden puesta para las roturas de estos pivots, como digo, ¿no? Y con un riesgo de los mínimos del día del 2%, ¿no? Aunque inicialmente pues tendríamos que poner el stop loss pues en los mínimos de este día y que además es esa confluencia con los $20, ¿no?
¿no? Y luego pues tenemos que eso es un activo que le entra muchísima demanda y muchísimo volumen, ¿no? Desde el inicio, y tenemos esa inside bar que aunque parezca un tanto extendida y no sea como ese retroceso, sino que vemos que tiene tanta fortaleza que lo hace en los máximos del día, ¿no? De ese momento. Entonces, pues ahí tendríamos otra potencial entrada, ¿no? Y, y eso ya arriesgando en torno a un 3%, pues al cierre nos hemos hecho un más 30%, ¿no? Que en un día, pues eso, hacer 10 veces lo que estamos arriesgando, pues no está nada mal, ¿no? Y luego, pues eso, si nos vamos incluso a la vela de un minuto, los opening range highs, que son los máximos de esta primera vela, pues eso sería en torno a $1, un 4,5, un 5% en los mínimos del día, y vemos como esa segunda vela también es una inside bar, ¿no? Que sería en torno a un 2%. Pero bueno, esto ya es a mí el gráfico de un minuto no me gusta tanto porque eso, me gusta ver cómo se asienta un poco esas primeras velas, esa primera media hora, y si a la tercera vela pues deja una inside bar, que lo vemos mucho, o en esa segunda vela de 10 minutos, pues, pues hay más calma también en el mercado, ¿no? Porque estas velas de un minuto, pues al final si jugamos a los opening range highs, esa segunda vela puede estar explotándolo, ¿no? Entonces hay que calcular rápidamente el riesgo, poner la orden, y de momento pues yo no estoy a ese nivel de ejecución, ¿no? Pero vemos como esa velita de los 10 minutos, de esa inside bar, pues nos permite también entrar en el activo, ¿no? Y después de habernos hecho un más 10% desde la apertura, ¿no? Más ese gap que abre en el pre-market, ¿no? Y nada, y luego pues comentando un poquito los resultados empresariales, como decía, al final tenemos una empresa, que esto es lo que buscamos, que digo que al final los fundamentales están muy bien y queremos también ese crecimiento en ventas y demás, pero como vemos, en este caso ha sido una de las que mejor rendimiento ha tenido durante todo el año 2023, ¿no? Que le han metido mucha pasta y que se ha hecho una brutalidad de rentabilidad, y realmente es una historia, ¿no? Como una promesa a futuro. Sí que es verdad que ya vamos materializando, pues ciertos tangibles, ¿no? Como esos acuerdos con grandes empresas que tiene, pues ha salido la noticia de Verizon, de AT&T, luego también si ponemos a investigar, pues tiene acuerdos con Google, con Rakuten, con Vodafone. Entonces sí que hay cierto pozo, ¿no? A nivel de empresa, pero que realmente es una empresa que lo único que hace es palmar pasta, ¿no? Pero eso, pues asegurando esos acuerdos tochos de 100 millones, pues a futuro estamos viendo como la empresa sí que busca esa expansión empresarial, ¿no? Entonces, pues al final es lo que tenemos, ese backup fundamental, y como digo, al final lo único que va a pagar el precio, y nosotros lo que queremos o lo que seguimos es el precio y el volumen, porque al final es lo que es la verdad, ¿no? De lo que está pasando con respecto al activo. Así que nada, eso que no hace falta como tal números, ¿no? Sino que Wall Street pues también al final es una máquina de descontar eventos y también compra estas historias, ¿no? Sobre todo si es un producto innovador y que sigue, ¿no? Esa N de Can Slim, ¿no? De New, y que al final sea una tecnología o un producto que vaya a mejorar la vida de las personas, ¿no? Así que nada, nos vamos ya a la última parte de esta tendencia, ¿no? Veíamos aquí esta rotura de los resultados, ¿no? Dejamos una banderita, y es verdad que aquí pues tenemos el primer cierre y más descarado después de toda la tendencia, ¿no? Después de habernos ido desde los $7,5 hasta los 27, y... Y aquí pues esto podría ser un momento de vender, o bien vender este día al cierre,
o bien vender si perdemos los mínimos de esta vela, ¿no? Que en este caso pues sería en esta zona de aquí, ¿no? Y aquí, como dice Oliver Kell, siempre que una acción, que no significa que pueda estar consolidando, deje una consolidación de 2-3 semanas, es verdad que ya tenemos la media de 50 días más cerca, de hecho nos iremos ahora al gráfico en real time porque esto tiene algunos días. Pero este activo, pues eso, al final se ha multiplicado por 10 y necesita pues hacer una pequeña, una base, ¿no? En plan, después de haber estado subiendo con tanta potencia, ¿no? Entonces, pero eso, para asegurarnos ganancias, pues, porque no sabemos si se va a ir a la media de 50 o a la de 150, ¿no? Y más dependiendo de dónde hayamos entrado, porque si hemos entrado en esta zona y no hemos vendido en Fortaleza o no hemos vendido en este punto de aquí, el activo ha llegado a estar en nuestro punto de compra, ¿no? Entonces hemos visto cómo se nos desvanecen esos profits, ¿no? Y de hecho, bueno, no sé si lo he llegado a decir, pero eso, que Oliver Kell dice que los activos dejan señales, ¿no? Antes de ese top, o al menos a corto o medio plazo, de aquí vemos cómo rechazamos, aquí vemos cómo rechazamos y aquí ya tenemos como ese wedge drop, ¿no? Perdiendo los mínimos de esta Ignite Bar, que puede ser otra señal de compra, o sea, otra señal de venta. La pérdida al cierre de la media por debajo de la media de 10 días y de hecho tenemos aquí que tenemos una inside bar a una media ascendente de 20 días que podría ser incluso un punto de compra, ¿no? Pero aquí tendríamos pues como esa tercera señal, ¿no? De fake out, que se desvanece esa expansión, acaba cerrando en los mínimos y que además un activo que lo ha hecho muy bien, ¿no? Que cada vez que rompe hemos visto como esa primera hora tenemos esa vela de expansión y de hecho esos primeros velas de 10 minutos también son muy potentes de expansión, consolidar y tener continuación y reconfirmación, ¿no? Pues en este caso es súper volátil. Y eso, y al final pues tenemos ese fake y que al final acabamos perdiendo esos mínimos, ¿no? Vemos pues eso, como tenemos ese gap al alza, ese día que digo de la rotura del Inside Day en la media de 20 días, tenemos el gap, nos venimos a cerrarlo y realmente pues tampoco nos deja una entrada clara, ¿no? En los $30 se podría intentar, pero también es un riesgo un tanto amplio, ¿no? El 4% yo realmente no veo una entrada que se pueda ejecutar, ¿no? Y eso, y al final, pues eso, que tenemos que el EPS breakout es cuando el mercado ha recuperado la media de 20 días, ¿no? Tenemos ese wedge pop y el wedge drop, pues es en el momento en el que el mercado está haciendo el EMA crossback position, ¿no? Esta foto es de hoy y es verdad que luego hemos perdido la media y nos hemos venido abajo, pero parece que ayer ha entrado esa demanda, ¿no? Con ese volumen y sobre todo pues eso, dejando estos potenciales higher lows con respecto al potencial bottom de la base, ¿no? Así que nada, pues si queréis vamos a ver el gráfico de ASTS en tiempo real, ¿no? Hoy a día 12 de septiembre y como vemos pues eso, teníamos estos fake outs que nos están dando señales y ahora ya estamos por debajo de las medias de 10 y de 20 retesteando, es verdad, los máximos históricos y parece que dejando un par de velitas hammers, pero eso ya más cerquita de la media de 50 después de haber pues tenido una tendencia brutal por encima de la de 20, ¿no? Incluso de la de 10 días. Así que nada, si en algún momento hemos comprado en torno a los $9, como digo, y hasta tener ese primer cierre debajo de la media de 10 días, pues habríamos hecho en torno a un 200% a esa posición, pero como digo, haciendo ese compounding de vender en plan a las entradas, si entramos con otro 20% a la posición, estar vendiéndole en fortaleza, ¿no? Pues podemos tener ese super compounding, ¿no? De esas posiciones, que eso al final pues también es muy potente, ¿no?
Entonces, pues nada, eso. Simplemente por último podemos poner este gráfico semanal, ¿no? De que es verdad que es un activo que ni estaba cerca de máximos, ni tenía un gráfico bonito a nivel Hypobase, ¿no? O SML, sino que estaba pues eso en los mínimos y low price, que valía 2 dólares. Y es verdad que los stocks o las empresas que son baratas por una razón, pero tenemos el edge de eso, de un catalizador que puede ser game changer, ¿no? Como esos acuerdos con empresas súper potentes y sobre todo pues que tenemos este highest volume ever, ¿no? Que al final pues es otra ventaja, ¿no? Porque al final es lo que nos está diciendo la verdad de que esto no somos tú y yo comprando, sino que es la peña que mueve la pasta, ¿no? Entonces pues eso, tenemos esa tendencia por encima de la media de 5 semanas, ¿no? Que es esa media de 20 días y que bueno, pues eso, que ya vemos como aquí estamos muy extendidos, como dejamos estas tails, ¿no? Esos mechazos de parece que nos queremos ir para arriba, pero al final acabamos cerrando un poco a la baja y tenemos pues eso, que después de toda la tendencia en la que cada semana los cierres prácticamente de todas las semanas eran superiores a los cierres de la semana anterior, ¿no? Menos estas semanitas, estas 2 semanas de aquí. Y de hecho yo creo que todas, en plan, esta superior a esta superior a esta, hasta este punto en el que ya los cierres empiezan a ser por debajo de los mínimos de la semana anterior, ¿no? Entonces, pues eso, tenemos ese cambio de tendencia a corto o medio plazo, sino que simplemente, pues eso, podemos estar pues muy extendidos de la media de 10 semanas y que necesitamos retestearlo y incluso, pues eso, retestear los antiguos máximos y que podamos estar dejando aquí una nueva base, ¿no? En la que volvamos a encontrar ese equilibrio de la oferta y de la demanda y que potencialmente pues sea un activo que pueda continuar la tendencia, ¿no? Y luego el gráfico mensual, bueno, este es el gráfico diario, con algunas de las entradas potencialmente, ¿no? Para verlas y eso, y como digo, al final una tendencia muy potente con toda esa acumulación y esas 4 semanas que tenemos, que aquí en el semanal no se ve, pero que tenemos ese cap and handle. Perdonadme que ha habido una pequeñita interrupción, pero bueno, es lo que iba diciendo, que al final no vemos ese cap and handle en el semanal, ¿no? Y de hecho vemos como no tenemos una clara base, pero como hemos visto en el gráfico diario, pues hay varias oportunidades, ¿no? Para poder tradear la acción, ¿no? Pero sobre todo, pues eso, ver cómo cuando estamos consolidando, pues tenemos este secado de volumen, ¿no? Y luego, pues el gráfico mensual, pues al final nos viene a decir lo mismo, ¿no? Y vemos, pues al final que esta pedazo vela, que es una Ignite Bar, pues con este pedazo de volumen y recuperando pues esas medias de 10 y de 20 meses, ¿no? Con fuerza. Así que nada, para acabar el vídeo, pues comentar un poquito como las cosas más importantes, ¿no? Que podemos sacar de este estudio, pues sobre todo al final, como digo, estudiar las gráficas para desarrollar esa familiaridad con los gráficos y ver cómo podemos entrar y cómo se puede gestionar el riesgo para que luego pues eso nos salga más natural a la hora de ejecutar y sobre todo pues desarrollar un proceso, unas rutinas que nos lleven a estas oportunidades, ¿no? De escanear pues para encontrar esos activos con esos pedazos de volúmenes, ¿no? Que tienen esas expansiones en precio y en volumen, porque al final sabemos que son stocks que están acumulando y que lo pueden hacer muy bien en las próximas semanas, ¿no? Entonces, pues eso, depende del edge que nos dé la gráfica, en este caso el highest volume ever, pues que pase a
a nuestro foco para esas próximas sesiones, ¿no? Y ver cómo podemos encontrar esa entry tactic. Y, y si no, pues igualmente, pues meter ese stock en nuestro universo, ¿no? Guardarlo en una watchlist para si no es en esa misma semana o en las próximas 2 semanas, hay stocks, pues eso, que acaban consolidando durante más tiempo y para llegar a ese equilibrio, ¿no? Entre la oferta y la demanda y que potencialmente pues lo acaban haciendo muy bien, ¿no? Luego también, hablando de ese catalizador, ¿no? Que nos hace pues explotar esa tendencia y al final acabar atrayendo a esos institucionales que acaban dejando el mayor volumen de acciones negociadas en un día, ¿no? Y como hemos hablado de que al final es un story stock, ¿no? Que no hace falta que haya esos números, al menos de momento, ¿no? Porque al final Wall Street es una máquina de descontar eventos y eso, y que al final pues tenemos que es un activo que se ha ido de los $3 a los $40 y, y en el cual pues eso, hemos podido aprovechar varias oportunidades, ¿no? Como hemos visto a lo largo de los dos vídeos. Y luego pues eso, que tenemos que tiene un absoluto respeto por la media de 20 días y que nos lo podemos llevar pues desde esa primera banderita, ¿no? Hasta esos primeros cierres por debajo de la media de 20 días y pues que nos podemos estar haciendo en torno a un 190%, un 200, un 170. No tiene por qué ser exacto, pero eso de poder sacarle el mayor jugo a la tendencia, aunque como he comentado, pues ir jugando con otras entradas y vender en fortaleza, ¿no? Pero eso de que al final, como decía Jesse Livermore, o como dice Oliver Kell, de tener un buen coste, ¿no? Comprar a un buen precio y rezar porque el activo siga subiendo, ¿no? Y tener esa esperanza de que siga haciéndolo bien, ¿no? Y como decía Livermore, de que al final lo más difícil es sentarse, ¿no? Quedarse quieto cuando estamos en una tendencia, ¿no? Para poder, como digo, aprovechar al máximo la tendencia. Y luego, pues eso, que al final lo que hay que buscar, pues son esos rangos teñiditos, ¿no? Porque al final la contracción, pues precede a la expansión y sobre todo, pues eso, si encima vemos las pistas que nos está dejando el volumen, igual que buscamos esos mayores volúmenes o de la historia, o desde el Lipo Base, o desde los anteriores resultados, en las expansiones de precio, ¿no? Porque nos están mostrando esa distribución, o sea, perdón, esa acumulación del stock, pues igual, cuando estamos haciendo esa contracción, si encima tenemos ese secado del volumen, como digo, significa que no está viendo oferta, ¿no? Ya está toda la oferta absorbida y a la que entre un poquito de demanda, pues podemos ver esas explosiones del precio. Y luego, pues eso, que tenemos el RMB, como digo, que al final es un indicador específico de Deep View, pues que se va a cero, pero que no es tampoco necesario, porque al final lo que nos está midiendo son esos tight ranges, ¿no? Esa contracción del precio. Y luego, pues eso, como hemos visto, que la fuerza relativa también acaba pagando, ¿no? Sobre todo, este es un caso un poco anómalo, ¿no? Porque es el mercado rompiendo la media de 50 y dejando esa corrección y, como digo, incluso hasta tocar la media de 200 días y está pues doblándose. Entonces, eh, es un caso un tanto especial, ¿no? Pero que al final es lo que buscamos, ¿no? Esas empresas que lo hagan de esta forma. Y es verdad que, digo, como he dicho, pues igual en estos últimos insights, esta segunda fase, por estar el mercado como está, igual, pues sí que podemos estar entrando, pero con posiciones más pequeñas, porque eso, al final el mercado está en corrección, el feedback de los trades probablemente sea negativo y eso, y por poder probarla la podemos probar sabiendo que ha sido un activo que es el líder absoluto del mercado, ¿no? En cuanto a la acción del precio. Y se me ha ido un poco lo que estaba diciendo. Que esa fuerza relativa, pues al final paga, ¿no?
Pero eso, que si lo hemos comprado, pues, por ejemplo, en esa rotura de la primera banderita, ¿no? Después de ese segundo gap up con el highest volume ever, pues nos lo podemos estar todavía dentro de la tendencia, ¿no? Porque aunque no le añadamos a la posición, pues eso, no hemos roto la media ni siquiera de 10 días en ningún momento. Entonces, pues eso. Y nada, esto es también una captura de esta captura de Rai, ¿no? De Amit Rai, que es eso, su estudio de la gráfica, ¿no? Y sus comentarios. Y luego, pues eso, sus key takeaways que dice eso, que al final es un performance boosters, ¿no? Que, que eso, como digo, empieza la tendencia cuando tenemos ese highest volume ever, teniendo el gap up a la zona de los 7.5 dólares y que este whole number, ¿no? Que es un número al final redondo, es un nivel importante en los mercados, ¿no? Y que pues debería de ser estudiados porque cada año ha cogido un setup parecido, ¿no? Entonces, pues eso, si lo estudiamos al final tenemos esa ventaja con respecto al mercado y nada, pues eso, que al final nuestra ventaja es el high volume, en este caso el highest volume ever, esa entrada que él habla del whole number de los 7.5, que tenemos esos gaps que acaban cerrando en la parte alta del día, que eso es una muy buena señal, ¿no? Porque al final tenemos esa demanda hasta el cierre y que es un punto muy importante, que es una empresa pequeñita, ¿no? De baja capitalización y probablemente esto no lo puedo decir con datos porque no lo tengo y ahora el float. Bueno, de hecho el float será el mismo, así que podemos ir a mirarlo. Que el float al final es un float muy pequeñito, ¿no? De 150 millones de acciones en circulación. Y nada, eso es lo que yo decía, de que al final tenemos ese respeto por las medias móviles, ¿no? De 10 y de 20 y que tenemos pues esa mega fase de tendencia en la fuerza relativa, ¿no? También, y que al final pues eso, un activo como he comentado ya durante el vídeo, que se va de 7 a 35 y que se dobla cuando el mercado lo tenemos en corrección, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado esta segunda parte, ¿no? Para acabar el estudio de ASTS. Iré trayendo vídeos parecidos, pues eso, de super performers. Por ejemplo, he estado estudiando Kava, haré un vídeo. Quiero estudiar también Nvidia en profundidad, SMCI. eh, y os podré traer también estos vídeos. Así que nada, espero que os haya molado. Dejarme ahí el like y cualquier cosa pues que queráis, pues podemos contactar por Twitter, que lo dejo en la descripción y esas cositas fractales. Así que nada, nos vemos.